Bueno, bienvenidos a todos y a todas a una nueva clase de mecánica y termodinámica de este curso de verano de 2021. La clase de hoy vamos a ver el concepto de entropía. Y para ver el concepto de entropía vamos a demostrar un teorema que es el teorema de Clausius. Y para demostrar ese teorema vamos a un poco remontarnos a la clase pasada que vimos ciclos de Carnot, ¿está bien? Y también el anterior, en el cual vimos el enunciado del segundo principio de termodinámica, ¿está bien? El segundo principio de termodinámica, como lo vimos hasta ahora, se podía enunciar de dos formas distintas. Una de esas formas es lo que se conoce como el enunciado de Kelvin, y otra es el enunciado de Clausius. Ambos enunciados se pueden esquematizar en estas dos figuras que están acá. ¿Sí? Es decir, el enunciado de Kelvin básicamente me dice que es imposible diseñar una máquina térmica, una máquina que realiza un proceso cíclico, que convierta como único resultado el calor obtenido de una única fuente a temperatura T y lo transforma íntegramente en trabajo, perdón. Esto es imposible. ¿Sí? Lo que me dice el enunciado de Clausius es que es imposible diseñar una máquina térmica cuyo único resultado sea extraer calor de una fuente fría y entregarlo a una fuente más caliente sin ningún trabajo externo. ¿Está bien? Esto es imposible. Vimos también de que si bien estos dos enunciados parecen distintos, son las dos caras de la misma moneda. ¿Está bien? Y también les comenté en la clase pasada que el segundo principio de termodinámica básicamente es un principio que da cuenta de la irreversibilidad de ciertos procesos, ¿está bien? Y que ciertos procesos son inherentemente reversibles, o sea, tienen una dirección privilegiada. Y eso es lo que de alguna manera subyace a cualquier manifestación o cualquier enunciado del segundo principio de termodinámica. Hoy vamos a ver cómo a partir de estos resultados podemos definir una nueva función de estado que es la entropía, y cómo a partir de la entropía podemos formular una nueva versión más cuantitativa del segundo principio de la termodinámica, que ustedes seguramente ya la conocen porque la habrán visto en química. ¿Está bien? Un poco este es el enunciado de la clase de hoy. Para eso recordemos la clase pasada cuando vimos un ciclo de Carnot. Primero, ¿se acuerdan que definimos un ciclo de Carnot como un ciclo que podía ser cualquier sustancia en forma reversible y que estaba compuesto por qué tipos de procesos? Dos procesos adiabáticos y dos isotérmicos. Exactamente, por dos procesos adiabáticos y dos isotérmicos. ¿Y cuál era el principal resultado que sacamos del ciclo de Carnot? Que la eficiencia de una máquina reversible es mayor o igual a otra máquina A cualquier irreversible. otra máquina. Perfecto, exactamente. Y no solo eso, sino además, cuál era cuál era la expresión para una máquina, para la eficiencia de una máquina reversible que operara entre dos fuentes? Creo que era 1 menos el calor sub H sobre el calor sub C. En realidad, esa es la definición de eficiencia para cualquier máquina térmica. Así uno calcula la eficiencia. 1 menos el calor sub C sobre el calor sub H, al revés de lo que lo dijiste, David. Pero para un ciclo de Carnot demostramos que si uno calcula los calores intercambiados por un gas ideal haciendo un ciclo de Carnot, ese Q sub C sobre Q sub H, ¿cómo se expresaba? Está escrito acá en el apunte, ¿no? TC sobre TH. TC sobre TH, ¿está bien? El cociente de los calores era igual al cociente de las temperaturas. ¿Sí? Como la eficiencia del ciclo de cualquier máquina reversible, como comentaba Lucía, es la misma si opera entre las mismas fuentes, entonces este resultado que hallamos para un ciclo de Carnot
que hace un gas ideal en realidad vale para cualquier ciclo. ¿Está bien? Es decir, que este cociente QH sobre QC es igual a TH sobre TC para cualquier máquina reversible. ¿Está bien? Y fíjense que esto puede mirarse de la siguiente manera. Este resultado que vale para toda máquina reversible puede mirarse de la siguiente manera. Uno puede decir, bueno, mira, si yo tengo una máquina reversible, esa máquina extrae calor de una fuente caliente a temperatura T sub H, no puede convertir todo ese calor en trabajo, entonces una parte lo convierte en trabajo, pero el resto lo desecha a una fuente fría. Claramente el calor que intercambia con la fuente caliente es mayor que el que intercambia con la fuente fría, y por lo tanto el calor total intercambiado, que sería QH más QC, es distinto de cero. ¿Está bien? Sin embargo, dada esta relación de acá, y manteniendo los signos de que el calor sub C ahora es negativo, ¿sí? Porque es calor entregado, o sea, volviendo a la convención de signo que usamos hace 2 clases, si yo hago QH sobre TH más QC sobre TC, esa suma me da 0. ¿Está bien? Es decir, si bien los calores intercambiados no son lo mismo, si yo el calor lo divido por la temperatura, digamos, el calor sobre la temperatura que esta máquina extrae de la fuente caliente es igual que el calor sobre la temperatura que entrega la fuente fría. Ustedes me podrán decir, y con razón, ¿qué es esa cantidad? Bueno, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que si bien QH es distinto que C, si yo hago QH sobre TH es igual que QC sobre TC. Con un signo menos. ¿Lo ven eso? Sí, es como que las temperaturas como que compensarían esa diferencia. Exactamente, eso sale justamente de la relación que hallamos para el ciclo de Carnot. Y esto, si lo expreso como una sumatoria, esto lo podría poner, digo, bueno, si esto trabaja con 2 fuentes, esto lo podría escribir como la sumatoria desde igual a 1 hasta 2 de Q sub I sobre T sub I, igual a 0. ¿Está si en lugar de llamarlas T sub C y T sub H, las llamo T sub 1 y T sub 2 y los calores Q sub 1 y Q sub 2, ¿está bien? O sea, esto lo puedo expresar de esta manera. Y esto vale para cualquier máquina reversible operando en un ciclo, ¿eso lo ven? Es decir, esta expresión lo que nos dice es que en un ciclo reversible, una máquina térmica absorbe tanto Q sobre T como el que entrega. ¿Eh? O sea, si bien el calor no es lo mismo, esa cantidad Q sobre T parece una cantidad conservada, algo que se mantiene constante. ¿Estamos hasta acá? Una pregunta, ¿cómo es que se mantiene constante si una parte la transforma en trabajo? Bueno, una parte del calor. O sea, el calor sí. El calor Q sub H no es el mismo que el calor Q sub C. No. Ahora, si yo hago Q sub H sobre T sub H, me da igual a Q sub C sobre T sub C. ¿Cómo sé esto? Porque lo calculamos en la clase pasada para una máquina de Carnot, para un gas ideal haciendo un ciclo de Carnot. Ah, sí. ¿Y por qué yo digo que si eso que calculé para un gas ideal haciendo un ciclo de Carnot vale para cualquier máquina térmica reversible? Porque es lo que probamos en la clase pasada. Que la eficiencia de una máquina reversible es la misma para cualquier máquina, independientemente de la sustancia que la realice, independientemente del ciclo, siempre y cuando ese ciclo sea reversible y opere siempre entre las 2 mismas fuentes. O sea, que la eficiencia sea la misma, era lo mismo que decir que el cociente de los calores es igual al cociente de las temperaturas. Buenísimo. ¿Sí? Sí. ¿Estamos hasta acá? Sí, creo que sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a dar el salto. ¿Sí? Porque si hasta acá vamos bien, entonces veamos si este resultado, vamos a demostrar un teorema en donde muestra que este resultado que tenemos acá, que es la expresión 1, se puede generalizar. ¿Está bien? Esto que vamos a ver acá, que es una propiedad de los ciclos, es lo que se conoce como el teorema de Clausius, no está escrito acá.
Efectivamente, el mismo Clausius que hizo el enunciado. ¿Está bien? El segundo enunciado, el segundo principio. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Tomemos como punto de partida un sistema termodinámico que vamos a llamar A, que realiza una transformación cíclica. Es decir, algo que podría ser una máquina térmica o un refrigerador. ¿Está bien? Una sustancia que realiza un proceso cíclico. Durante ese ciclo, el sistema va a intercambiar calor, pero no con dos fuentes térmicas. Acá dice no con dos, sino con n fuentes térmicas, a temperaturas T1, T2 y T(n). ¿Está bien? Es decir, en vez de hacerlo, poner en contacto nada más con dos fuentes térmicas, una caliente y otra fría, hacemos un ciclo un poco más complicado, en donde esa sustancia, para variar su temperatura, se pone en contacto con distintas fuentes térmicas. ¿Cuántos? Un valor n arbitrario. Y llamemos Q sub U a Q sub N a cada uno de los calores intercambiados con la fuente. ¿Eh? Vamos a usar la misma convención que usamos hace dos clases, es decir, que si el calor es positivo, si la máquina A recibe calor, y el calor es negativo si la máquina A entrega calor. ¿Está bien? O sea que estos calores tienen signo. Entonces, vamos a demostrar que si sumamos los calores intercambiados por cada fuente, dividido la temperatura a la que se intercambian esos calores, esa suma es siempre menor o igual que 0. Y además, que si el ciclo es reversible, esa suma es igual a 0 para cualquier ciclo reversible. En particular, acabamos de ver que si n es igual a 2, esto es un ciclo de Carnot y esto se cumple para un ciclo reversible de dos fuentes térmicas, que es una máquina de Carnot. ¿Se entiende el enunciado del problema? Sí. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Siguiendo la misma estrategia que usamos la clase pasada. ¿Está bien? Entonces, para demostrarlo, fíjense que venimos, siempre que queremos demostrar algo para ver si viola o no el segundo principio, lo que hacemos es acoplarle otras máquinas térmicas. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos un sistema A, una sustancia que realiza un ciclo que intercambia calor con n fuentes, ¿sí? Le vamos a agregar otra fuente a temperatura T sub 0 y vamos a acoplar entre esas n fuentes y esta fuente a T sub 0 n máquinas térmicas reversibles, por ejemplo, máquinas que hagan un ciclo de Carnot, ¿sí? Que trabajen entre cada una de las fuentes anteriores y T0, como les decía, de manera, y acá viene el truquito de esa demostración, que si la fuente T sub I intercambia un calor Q sub I en un ciclo con la máquina térmica A, por ejemplo, le cede calor a la máquina A en un ciclo, entonces va a absorber un calor Q sub I de la máquina térmica C sub I. ¿Qué es esto? Esto es este dibujo de acá. ¿Está bien? En principio, nosotros lo que tenemos, lo que me dice el enunciado del teorema de Clausius, es que tenemos esta máquina que realiza un ciclo reversible y para realizarlo intercambia calor no con dos fuentes, sino con n fuentes. Ahí absorbe calor de la fuente Q1, que está a temperatura T1, entrega calor a la fuente T2, entrega un calor Q2, y así, ¿está bien? Absorbe de la fuente de temperatura iésima un calor Q sub I, y le entrega un calor Q sub N a la fuente que está a temperatura T sub N. ¿Está bien? Esta es la máquina térmica que teníamos del enunciado de Clausius. ¿Sí? ¿Y qué hacemos para demostrarlo? Le vamos a acoplar n máquinas de Carnot, ¿sí? Que sabemos que son reversibles, que
van a intercambiar calor. Por ejemplo, la máquina de Carnot 1 va a intercambiar calor con la fuente T0, ese calor lo vamos a llamar Q10, va a realizar un trabajo y le va a ceder calor a la fuente T1. Pero ¿cuál es el truco de esto? Que el calor que esta máquina C1 le cede a la fuente T1 es exactamente el mismo que T1 le cede a la máquina. ¿Está bien? De manera que a T1, si le entra Q1 por acá, le sale Q1 por acá. Si le entra Q2 por acá, a T2, si le entra Q2 por acá, le sale por acá. Es decir, que cada una de estas fuentes intercambie un calor neto que sea nulo. ¿Está bien? Que el calor que reciben es igual al que sale. ¿Se entiende el Eso esquema? no es lo mismo que A esté conectado con T0. No, no es lo mismo porque, digamos, acá además tenés otras máquinas que realizan trabajo. No es lo mismo. Ah, ¿Está bien? Sí, digamos, de alguna manera, lo que se puede pensar es que entonces la única fuente proveedora de calor va a ser T0. Y eso es lo que vamos a usar para la demostración. ¿Está bien? Pero vamos por pasos. ¿Hasta acá se entiende todo esto? Mírenlo bien, háganme las preguntas que quieran. en el caso, por ejemplo, de T1, Sí. le está entregando calor a la máquina A. Ese calor, la máquina A lo transforma y lo cede como Q2. No. La máquina A, si recibe calor, lo que va a hacer cuando un sistema termodinámico recibe calor es cambia sus variables termodinámicas de alguna manera. ¿Está bien? Cambia su presión, cambia su volumen, cambia la temperatura. ¿Sí? De alguna manera, no sabés cuál, porque depende cómo sea el proceso. En particular, si era un ciclo de Carnot, cuando vos lo ponías en contacto con la fuente, tenía que estar a la misma temperatura de la fuente y lo que hacía era una expansión isotérmica. Sí. Pero cuando estabas en una máquina que hacía un ciclo de Otto, ¿está bien? El calor que intercambiaba lo hacía en un proceso isocórico. Sí. ¿Está bien? O sea, cambiaba de alguna manera sus variables, después lo pones en contacto con otra fuente térmica, las vuelve a cambiar, después con otra las vuelve a cambiar. ¿Está bien? O sea, vos pensás que si yo, lo que decíamos la otra vez, si yo quiero hacer un proceso reversible que no sea isotérmico, yo lo que tengo que hacer es ir cambiando la temperatura de forma infinitesimal. ¿Está bien? Claro. Para hacer eso es como entonces yo lo tengo que ir poniendo cada vez en contacto con distintas fuentes térmicas que estén a una temperatura que difiere infinitesimalmente de la temperatura del sistema. Y con eso lo voy moviendo despacito. Ah, claro. O sea, no ¿Está bien? actúan todas juntas. No actúan todas juntas, van actuando en secuencia. Claro. ¿Está bien? Lo pones en contacto con una fuente que está ligeramente corrida, dejás que se equilibre, lo pones en contacto con otra, dejás que se equilibre y así lo llevas en un proceso en el cual ese sistema termodinámico, ese gas, va intercambiando calor con distintas fuentes. Pero seguimos con la idea de que T1 actúa con C1. T1 actúa con C1 y con A. Claro, está bien. ¿Está bien? O sea, Bien. T1 en principio actúa con A. Para demostrar este teorema, vamos además a la fuente T1 a acoplarla con otra máquina térmica que es C1. De manera que si T1 le entregaba 100 joules a A, ahora va a recibir 100 joules de C1. ¿Y cuál es el objetivo de poner una máquina térmica más? Ahora la vas a ver. Ah, Ahora te lo voy a mostrar. Si me esperas un poco, ahora te lo no, muestro. perdón. Vas a ver que lo vas a ver claramente el sentido. ¿Está bien? Pensé que ya lo habías explicado. No lo había explicado, no llegué todavía a eso. Quería ver que se acostumbren al esquema y por eso le estaba preguntando a ver si lo podían ver bien. ¿Está bien? ¿Está? Entonces, como todo esto son ciclos de Carnot,
¿sí? El cociente entre los calores intercambiados por cada máquina, ¿está bien? Q 0 sobre Q sub I, o sea, el calor que viene de la fuente T sub 0 y el calor que entrega la otra fuente, es igual al cociente de las temperaturas de las fuentes. Eso lo demostramos en la clase pasada. ¿Está bien? De manera que el calor que intercambia la máquina iésima, que es Q I sub 0, con la fuente T sub 0, lo puedo escribir como T sub 0 por Q sub I sobre T sub I. Esta expresión la voy a llamar 4. ¿Está? Y acá hago una aclaración con los signos. ¿Está bien? En Carnot, Q sub H y Q sub 0 eran los módulos. Acá no, pero Q sub I es mayor que 0 si la máquina A recibe calor y Q sub I 0 es mayor que 0 si la máquina C sub I recibe calor. Entonces, por la forma en que digo quién es Q sub I y quién es Q I 0, estos tienen siempre el mismo signo, ¿está bien? O son los dos positivos o son los dos negativos, por lo tanto esta relación se cumple siempre, sea que son positivos o son negativos, ¿está bien? Porque si uno es positivo, el otro es positivo, y si uno es negativo, el otro es negativo. Esto lo pueden poner en un paréntesis y lo terminan de chequear cuando lo miren en detalle. También es un detalle para ver que no estoy cometiendo ningún problema con los signos, pero bueno, lo importante acá es esta expresión 4, es decir, que yo puedo estimar el calor que intercambia cada uno de estos ciclos de Carnot con la fuente T0 de esta manera, que es la expresión 4. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a considerar un proceso cíclico compuesto por un ciclo de la máquina térmica A y un ciclo de cada máquina de Carnot. Es decir, todas las máquinas que están viendo ahí en el dibujo hacen un ciclo. ¿Sí? Entonces, si todas esas máquinas le hacen un ciclo, ustedes pueden ver, que es lo que les acabo de decir, que el flujo neto de calor de cada fuente que está T sub I, cada una de estas fuentes intermedias, ¿está bien? El flujo de calor es 0, ¿eso lo ven? Sí, sí. Porque cada una, la T1 recibe Q1, entrega Q1, la T2 recibe Q2, entrega Q2, entonces el flujo de calor neto de cada una de estas fuentes es 0, ¿está bien? O sea, la única fuente de calor presente que tenemos acá es la fuente que está T0, que intercambia calor con todas las máquinas de Carnot, ¿está bien? Y el calor neto que intercambia con todas las máquinas de Carnot, lo vamos a llamar Q0, es la suma de todos estos que están acá, de todos los Q sub 1, 0, Q sub 2, 0, Q sub I 0, Q sub N 0, es decir, la suma desde igual 1 hasta N de Q sub I 0. ¿Sí? Dado que la expresión 4 me decía que cada Q sub I 0 lo puedo poner como T sub 0 por Q sub I sobre T sub I, yo puedo poner esa expresión, usar esa expresión 4, meterla acá adentro, sacar el T sub 0 para acá, y quedarme con esta expresión que voy a llamar 5 para el calor total intercambiado por la máquina T sub 0. Y acá estamos parados justo en el lugar que nos queríamos parar. Porque si uno piensa todo el conjunto, uno lo que tiene es un conjunto de n más 1 máquinas térmicas que intercambian un calor Q0 con una única fuente a temperatura 0, intercambian un trabajo con el entorno y vuelven al estado inicial. ¿Está bien? Entonces, No, entendí bien la ecuación 5 antes de que siga. ok, bien, gracias David. ¿Hasta acá lo entendés? Sí, entendí lo que dijo antes del flujo neto. Porque yo digo, bueno, el calor que intercambia la fuente T0 es la suma de todos estos. ¿Sabes? La suma algebraica, cada uno con su signo. Q1 0 más Q2 0 más Q3 0 más Q4 0, así hasta N. Bueno, esto es esta suma que está acá. Ahora, habíamos dicho
que como cada una, este es un ciclo de Carnot, ¿está bien? Como la eficiencia del ciclo de Carnot es igual a 1 menos T sub C sobre T sub H, ¿sí? Entonces, para cualquier máquina de Carnot, vale siempre que el cociente de los calores es igual al cociente de las temperaturas. Ok, sí, ya tenés. ¿Está bien? Entonces, acá en particular, el cociente de los calores que intercambia cada máquina es igual al cociente de las temperaturas. Con lo cual, el calor que intercambia cada máquina de Carnot con la fuente a T0 lo puedo escribir de esta manera, que es la que llamo la expresión 4. Si eso lo pongo acá, meto 4 aquí, entonces T0 me sale afuera y me queda esta expresión 5. ¿Dónde está? Decime, pregunta lo que quieras, David. Iba a decir que si la temperatura te subiera constante, pero no tiene el subíndice. Sí. La temperatura es constante, pero cada una de sus temperaturas es distinta. O sea, tenés una Sí, T sí. sub 1, T sub 2, porque en principio cada fuente puede tener distintas temperaturas. Ok, ¿Está bien? sí, sí, gracias. ¿Hasta acá vamos bien? Muy bien. Entonces, si ahora resulta que estas fuentes no intercambian calor neto, o sea, tengo una única fuente que es intercambiadora de calor, entonces yo lo que tengo es, o todo el calor de esta fuente se convierte en trabajo, o todo el trabajo que viene de afuera se convierte en calor. Tengo esas dos posibilidades. Ahora, una de esas dos posibilidades está prohibida por el segundo principio de termodinámica. ¿Yo puedo convertir todo el calor en trabajo? No. No. ¿Está bien? O sea, si Q0 fuera positivo, entonces W0 sería también positivo, entonces todo el conjunto estaría absorbiendo calor de la fuente a T0 y lo estaría transformando íntegramente en trabajo en un proceso cíclico sin ningún otro cambio. Eso violaría claramente el enunciado de Kelvin. Entonces, si no queremos que se viole el enunciado de Kelvin, ¿está bien? O sea, una consecuencia directa de no violar el enunciado de Kelvin es pedirle que este Q sub 0 sea menor que 0. ¿Está bien? O sea, que el sistema recibe trabajo neto y lo transforma íntegramente en calor. Si yo le pido que Q sub 0 sea menor que 0, como la temperatura son temperaturas siempre positivas, la consecuencia de esto es que Q sub I, la suma de Q sub I sobre T sub I, tiene que ser necesariamente menor o igual que 0. Y eso es justamente lo que queríamos demostrar. La parte B de la demostración es más sencilla porque si la máquina fuese reversible, ¿está bien? Hacemos operar ahora todo en ciclos inversos, o sea que todos los calores que teníamos antes cambian de signo. Entonces, lo que antes llamamos Q sub I, ahora lo llamamos menos Q sub I, y se tiene que cumplir lo mismo. ¿Está bien? Si ahora todo funciona de forma reversible, lo que voy a llegar es que menos Q sub I sobre T tiene que ser menor o igual que 0, y como es una máquina reversible, se tiene que cumplir tanto 6 como 7. Y la única forma en que estas dos expresiones se cumplan simultáneamente es que esta suma sea igual a 0. ¿Está bien? Es decir, que ¿qué acabamos de demostrar? Que la consecuencia de del segundo principio de termodinámica, el enunciado de Kelvin, nos lleva en este contexto a que la sumatoria de los Q sub I sobre T sub I es una cantidad que es siempre menor o igual que 0. Y en particular, si la máquina que está realizando el ciclo es reversible, esa suma es igual a 0. Ya vimos que para n igual a 2, eso se cumple porque es una máquina de Carnot, pero ahora demostramos que esto vale no para dos fuentes, sino para n fuentes cualquiera.
¿Se entendió? Entonces la ecuación 8 vale para todos los siglos reversibles. Exactamente. Y Por la tener una fuente. 7, la 6 vale para cualquier ciclo. Ok. No entiendo por qué las 6 y las 7 valen lo mismo si una es como Para que negativa. las 6, claro, para que las 6 y las 7 se puedan cumplir, la única forma que las 6 y las 7 se puedan cumplir simultáneamente, o sea, en donde las dos son válidas, es donde esta suma es igual a 0. O sea, si esa suma es igual a 0, vale la 6 y vale la 7. Como una máquina, si es reversible, tiene que cumplir las dos al mismo tiempo, entonces la única forma que cumple estas dos ecuaciones al mismo tiempo es que esa suma sea igual a 0. ¿Qué pasa con T? ¿Cómo? ¿Qué pasa con T? Es una pregunta Sí, rara, Lucia. no, sí, perdón. No sé Porque, qué me querés decir, qué pasa con qué. porque en Acá, la. pará, ya sé lo que. Acá le falta un subíndice. ¿Eso es? Sí, no, pensé que estábamos hablando de otra temperatura, capaz. No, Era otra mala cosa. mía, perdón. Estaba bien la pregunta. Ahí está. O sea que sí, seguimos hablando de la misma máquina, está bien. ¿De Ahí, todas? Sí, seguimos hablando de. genial. ¿Está bien? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, si ahora hacemos tender el número de fuentes a infinito, y en lugar de tener una distribución discreta de fuentes, tenemos una distribución continua, ¿está bien? Entonces, esta suma se me va a transformar en ¿qué cosa? En una integral, ¿puede ser? En una integral, ¿está bien? Siempre que llevo una suma, hago una suma de n términos, llevo a infinitos términos, esa suma se me transforma en una integral, ¿está bien? Y como es una integral a lo largo de un ciclo, le ponemos este circulito acá, que quiere decir es la integral sobre un camino cerrado, sobre un ciclo, ¿está bien? Para que esa suma no diverja, el calor intercambiado, si yo tengo infinitas fuentes, el calor intercambiado con cada fuente tiene que ser infinitesimal. Por lo tanto, esta es una integral del calor infinitesimal intercambiado con cada una de las infinitas fuentes sobre la temperatura. ¿Está bien? Entonces, si uno tiene infinitas fuentes, la expresión 6 se me transforma en esta expresión 9. ¿Está bien? Que la integral a lo largo de un ciclo del calor intercambiado dividido la temperatura es menor o igual que 0 para todo ciclo. Y si ese ciclo es reversible, esta integral es necesariamente igual a 0. ¿Está bien? Y acuérdense que esto salió de plantear lo que planteamos recién como consecuencia únicamente del enunciado de Kelvin del segundo principio. Una pregunta. Si cambia el calor, ¿no cambia la temperatura también? Sí, exactamente. Por lo tanto, por eso esta temperatura está dentro de la integral y no sale afuera. Ah, claro, está bien. ¿Está bien? Pero el diferencial solo va de Q porque solo sumás. Sí, porque está lo sumando que- todos los calores intercambiados a lo largo de eso. Después vamos a ver cómo calcularlo esto. No te das Ah, problema. está bien. ¿Sí?
Sí. Ok. Bueno, si esto se entendió, entonces acá ya tenemos todo servido para definir la entropía. ¿Está bien? Esta propiedad 10 en un ciclo reversible la podemos reformular de la siguiente manera. ¿Está bien? Para que, déjenme un segundito. Antes de pasar a esto, quiero... Ah, yo estoy con el video apagado. Muy bien. Entonces, esta propiedad 10 la podemos formular de la siguiente forma. Tomemos una o más transformaciones reversibles entre dos estados distintos, entre A y B. ¿Está? Supongamos que tenemos un estado A, en el cual está definido en el plano presión-volumen por tener un cierto volumen y tener una cierta presión, y por lo tanto, si definimos la presión y el volumen, nos queda determinada la temperatura si fuera un gas en el que solo estamos mirando presión, volumen y temperatura, ¿no es cierto? Entonces está el sistema en un estado A, hay otro estado B por acá, y supongamos que podemos ir desde A hasta B a partir de dos procesos reversibles cualesquiera. El proceso 1 y el proceso 2. Puede ser cualquier transformación termodinámica, lo único que nos va a pedir es que ambas sean reversibles. ¿Sí? Y sobre cada camino reversible vamos a calcular la integral entre A y B del diferencial de Q sobre T. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que la consecuencia inmediata de esta propiedad 10, es de que esta integral sea 0 para todo ciclo reversible, es que esta integral entre A y B va a ser la misma independientemente del camino que tomemos. ¿Está bien? Es decir, que esta integral que tengo acá va a ser una función de estado. Es decir, que no va a depender del camino. ¿Está bien? Así como la energía interna era una función de estado. ¿Está bien? Entonces, para demostrar eso, vamos a tomar un camino reversible que vaya de A a B por el camino 1 y vuelva de B a A por el camino 2. ¿Está bien? Así que va de A a B por el camino 1 y vuelve de B a A por el camino 2. Hace un ciclo siguiendo estos caminos. ¿Está bien? Entonces, nosotros acabamos de demostrar que si yo hago una integral sobre un ciclo reversible de dq sobre t, en particular este ciclo es este que está acá, esa integral me da 0. ¿Está bien? Ahora, en este contexto de estos caminos que estoy tomando acá, esta integral la puedo escribir como la integral entre A y B de esta cantidad sobre el camino 1, más la integral desde B hasta A, volviendo por el camino 2. Y esta suma tiene que ser igual a 0. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bueno, si yo la segunda integral la doy vuelta, intercambio los signos de integración, intercambio los extremos de integración, me va a aparecer un menos acá, ¿está bien? ¿Se acuerdan? Esas son las propiedades integrales. Entonces, si yo invierto los límites de integración, acá me aparece un menos, y si me aparece un menos, lo puedo pasar del otro lado sumando, y cuando lo paso sumando, el resultado es que la integral entre A y B de dq sobre t, yendo por el camino 1, es igual a la integral entre A y B de dq sobre t yendo por el camino 2. ¿Quiénes son el camino 1 y el camino 2? Dos caminos cualesquiera que son reversibles. ¿Está bien? En el cual el sistema hace una transformación reversible. Es lo único que le pedimos. ¿Sí? Entonces, si esto quiere decir así, quiere decir que esta integral no es una función no depende del camino que elijamos para conectarlo, sino que depende solamente de los estados inicial y final. Y por lo tanto, esta integral es una función de estado. Si es una función de estado, porque su variación no depende del camino,
vamos a darle un nombre a esta función de estado y ese nombre va a ser entropía. ¿Sí? Entonces, si llamamos O a un estado de referencia cualquiera, vamos a definir a la entropía del estado A como la integral entre ese estado de referencia cualesquiera y A de la integral de dq sobre t siguiendo una transformación reversible. Y la diferencia de entropía, la variación de entropía entre dos estados cualquiera, A y B, la podemos calcular como la integral entre A y B del calor intercambiado y de la temperatura, siguiendo una transformación reversible. ¿Está bien? A partir de esta definición, esto es inmediato, esta demostración que tenemos acá, también son propiedades integrales, y además se puede demostrar fácilmente, está acá en el apunte, no me voy a detener mucho porque me parece un detalle menor, que la definición de entropía, si bien requiere la elección arbitraria de un estado de referencia, ese estado de referencia puede ser cualquiera, y entonces, si uno elige distintos estados de referencia, a lo sumo la entropía difiere en una constante aditiva. Que es lo mismo que pasa con la energía. La energía está bien definida, menos de una constante aditiva, pero lo que tiene sentido físico son sus variaciones. ¿Está bien? Esa demostración está acá. Entonces, lo que vemos es que la entropía, tanto como la energía, es una función de estado definida menos de una constante aditiva. Y si realizamos una transformación reversible infinitesimal, la variación infinitesimal de entropía la podemos calcular como el calor infinitesimal intercambiado dividido la temperatura a la cual se intercambia. Y esta, chicos y chicas, es la definición de entropía. ¿De dónde sale? Sale de que esta integral para ciclos reversibles es igual a 0, y esto tiene como consecuencia entonces de que esta integral entre dos puntos con la esquina tiene que ser una función de estado, entonces a esa función de estado le damos nombre, y ese nombre es la entropía. Decime, Lucía. Como que iba a preguntar si esto no era lo mismo que habíamos visto de las máquinas reversibles, o sea, como que la idea es la misma. No entiendo la diferencia porque le llaman de otra forma. ¿A qué cosa te referís? Y a la entropía, como que habíamos visto que una máquina reversible era una función de estado, se definía por una función de estado porque no importaba, porque siempre volvía al mismo punto. No, una máquina térmica no es una función de estado. La energía interna era una función de estado, eso lo demuestra Joule cuando hace el experimento con las paletas. Sí. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo cualquier proceso cíclico, como la energía es una función de estado, la variación de energía en un proceso cíclico siempre es 0. Y eso me llevaba a que el calor intercambiado sea igual al trabajo realizado. Eso era una cosa. Sí. Dame un segundo que voy a estornudar. Listo. Eso era una cosa. Ahora, a partir de ahí, nosotros empezamos a estudiar ciclos. ¿Sí? Estudiamos en particular que los ciclos los podemos clasificar básicamente en dos categorías, ciclos reversibles y ciclos irreversibles. Los ciclos reversibles tienen toda la misma eficiencia. Eso lo demostramos. Como tienen toda la misma eficiencia, esa eficiencia es, digamos, entonces si todos los ciclos reversibles tienen la misma eficiencia, si vos podés calcular la eficiencia de un ciclo reversible que opere entre dos fuentes, la calculaste para todos. Bueno, la pudimos calcular para un ciclo de Carnot que trabaja con un gas ideal. Entonces, a calcular eso, nos dimos cuenta que todas las eficiencias de ciclos reversibles son iguales. Se la puedo calcular si trabaja entre dos fuentes como 1 menos TC sobre TH.
Eso tiene implícita la consecuencia de que el cociente de los calores que intercambiabas con dos fuentes para un ciclo reversible es igual al cociente de las temperaturas. Y esta propiedad, que la puedes expresar así, en realidad vale no solo si ese ciclo intercambia calor con dos fuentes, sino si ese ciclo intercambia calor con n fuentes, ¿está bien? O si ese ciclo intercambia calor con infinitas fuentes, que es este resultado acá. ¿Está bien? Sí. La única diferencia es que si intercambia calor con infinitas fuentes, si el ciclo que hace intercambiando calor con infinitas fuentes es reversible, esta integral te da 0, exacto. Y si ese ciclo no es reversible, no necesariamente es reversible, esta integral es menor o igual que 0. Sí. Entonces, claramente no es lo mismo, estamos hablando de cosas distintas, ¿está bien? O sea, si siempre hablamos de ciclos y viven de funciones de estado, una cosa era lo que tenía que ver con la energía, que es una función de estado, y la consecuencia de que la energía sea una función de estado sobre la primera ley, y otra cosa es esta otra propiedad que aparece como consecuencia únicamente del enunciado de Kelvin, ¿está bien? Y que te lleva a esta desigualdad para todo ciclo y a esta igualdad para un ciclo reversible. Ah, bien, ya entiendo entonces. Bien. Sí, como que lo estaba relacionando con la energía interna y en realidad no. No, exactamente. Entonces, realmente todo esto son los fundamentos de la termodinámica, ¿está bien? Esto les va a tardar días en caer las fichas, ¿sí? Por suerte ustedes lo van a estar ejercitando en la práctica y van a ver distintos aspectos, y cuando lean la clase, empiezan a repasar los apuntes, tienen un poquito de tiempo para ir para atrás y empezar a volver y empezar a seguirlo con su propia mirada, van a ver que seguramente les van a surgir un montón de preguntas, ¿sí? Entonces yo lo que les pido es que esas preguntas traten de canalizarlas para la clase que viene. O eventualmente para el miércoles, que va a ser la clase de repaso. Bien. ¿Sí? Pero acuérdense que Sí. el viernes de la semana que viene es el parcial. Y estamos yendo rápido con conceptos que son profundos, ¿está bien? Entonces denle tiempo para ver un poco dónde madura esta cosa. Yo ahora lo único que quiero es que más o menos me vayan siguiendo, ¿sí? Que puedan seguir el hilo narrativo. Si se pierden en algún lado me dicen, ¿está bien? O sea, yo, básicamente, mi idea de la clase de hoy, de la clase de ayer, es que ustedes me puedan seguir para simplemente cuando repasen la clase o repasen el apunte, no se pierdan, no se traben en que no entienden la situación, ¿está bien? Simplemente que puedan de alguna manera seguir el hilo narrativo. ¿Preguntas? Bueno, la entropía, digamos, un comentario también es que la entropía de un sistema compuesto, por varias partes, es generalmente igual a la suma de las entropías, es decir, la entropía es aditiva, pero se cumple que la entropía es aditiva si y solo si la energía también es aditiva. Es decir, si la energía de un sistema lo puedo escribir que tiene dos partes como la suma de las energías, entonces la entropía total va a ser la suma de las entropías. Y esto es importante porque tenemos un sistema que no está en equilibrio, pero lo podemos subdividir en partes en donde cada una de ellas sí está en equilibrio, por ejemplo, cuando tengo coexistencia de fases. Entonces, la entropía total va a ser la suma de la entropía de cada parte. ¿Está bien? Esto se los dejo como un comentario que les puede servir para más adelante. Pero bueno, el tema que nos interesa ahora es la relación entre entropía e irreversibilidad. ¿Está bien? Porque de acá van a hacer un nuevo enunciado de la segunda ley de la termodinámica. ¿Está bien? Un enunciado que ustedes ya conocen.
¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas? Sí, lo que vimos recién era para una máquina reversible, ¿no? No, lo que vimos es que la entropía como función de estado, y eso es importante, así que te agradezco que me preguntes, la variación de entropía entre dos estados se define como la integral del calor intercambiado y de la temperatura siguiendo una transformación reversible. Y la entropía es una función de estado. ¿Está bien? Lo que te quiero Entiendo la decir es que diferencia. si yo quiero calcular la entropía entre dos estados cualesquiera, la variación de entropía entre dos estados cualesquiera, la forma de calcularla es conectando esos estados con una transformación reversible. Como la entropía es una función de estado, no importa qué camino conecte esos dos, siempre y cuando sea reversible. Y la cuenta, esta integral, siguiendo ese camino reversible, eso me va a dar la variación de entropía. Pero, por ejemplo, vos tenés dos estados, ¿cómo sabés qué camino tomar para que sea reversible? O sea, no importa qué camino tomás mientras que sea reversible, pero ¿cómo haces para que sea reversible? Para que sea reversible, acordate lo que tenés que hacer es que sus variables termodinámicas vayan variando infinitesimalmente. O sea, que el intercambio, siempre que el intercambio de calor no se dé con una diferencia finita de temperaturas, vos te garantizás que el sistema vaya pasando todos por estados de equilibrio, o muy cercanos al equilibrio, esa transformación va a ser reversible. Ahora vamos a ver algunos ejemplos al final de cuando terminemos la clase de hoy. Dale, buenísimo. ¿Está? Muy bien. Entonces, supongamos ahora que tenemos de vuelta un estado A y un estado B como antes, y los unimos por dos caminos. Un camino que es reversible y un camino que puede ser reversible o irreversible, no lo sabemos. ¿Está bien? Entonces, nosotros lo que acabamos de definir es que nosotros podemos calcular la integral entre A y B, ¿sí? Perdón, que podemos calcular la variación de entropía entre A y B, esta de acá, haciendo la integral entre A y B siguiendo este camino reversible. ¿Está bien? Haciendo la integral entre A y B de dq sobre t siguiendo este camino reversible, o cualquier otro camino reversible. Lo que vamos a demostrar, ¿está bien?, es que esta variación de entropía, que la podemos calcular haciendo esta integral por un camino reversible, es siempre mayor o igual que esta integral realizada por cualquier otro camino. Y en particular va a ser mayor estricta si ese camino es irreversible. ¿Está bien? Es decir, que si yo calculo la integral de dq sobre t entre dos puntos, esa integral siempre está acotada por la variación de entropía. Y esa variación de entropía es la integral esa siguiendo un camino reversible. ¿Cómo demostramos eso? Es muy simple, porque lo que tenemos que hacer ahora es tomar un ciclo para ir desde A hasta B y volver desde B hasta A siguiendo estos caminos. Está bien, vamos a suponer que vamos a ir desde A hasta B por este camino de línea punteada y volvemos de B hasta A por el camino reversible. ¿Sí? Nosotros vimos que para cualquier ciclo que haga una sustancia, no importa si es reversible o irreversible, la integral de dq sobre t es siempre menor o igual que 0. Entonces, si yo tomo ahora un camino arbitrario, que puede ser reversible o irreversible, yo sé que la integral para ir desde A hasta B yendo por la línea punteada y volviendo hasta A por el camino reversible, esta integral es menor o igual que 0. ¿Sí?
Una pregunta, ¿cómo puede ser menor? ¿No es que se cancelan? ¿Cómo puede ser menor? Claro, porque vos vas por de A hacia B, Sí, calculás el área encerrada bajo esa curva. Vas de B hacia A, no, pero calculás el el área área. encerrada bajo esa curva es el trabajo. Esta integral no es el área encerrada bajo esta curva, ¿eh? Me Si yo perdí calculo el entonces. área encerrada bajo esta curva, eso es la integral de P diferencial B, ese es el trabajo, pero yo no estoy calculando el trabajo. Yo estoy calculando otra integral acá, ¿eh? La integral de No dq entiendo sobre t. entonces. Esta es una integral que no tiene nada que ver con el área bajo esta curva, en este plano. Ah, no se ve. Ok, está bien, perdón, mala mía. Ah, sí, es otra integral. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá, chicos? Si están muy Si perdidos, fuera díganme y un vuelvo al principio, ¿eh? gráfico No tengo de calor versus temperatura. ¿Cómo, David? Perdón, te pisé. No, yo decía que si fuera un gráfico de calor versus temperatura, ahí sí no, la entropía Si fuera un sería gráfico de el área. temperatura en función de calor, ahí sí sería el área esa, sí. Ok. Pero no lo es. ¿Sí? Ahora, una pregunta ahora que estoy pensando. Esa integral dijimos que tiene que ser negativa, por lo que vimos anteriormente. Esa integral Negativa vimos. Claro, vuelvo acá, al resultado de la primera parte, cuando salimos de la demostración. Dijimos que si ese ciclo es cualquier ciclo, o sea, no sabemos, no tenemos información del ciclo, si es reversible o irreversible, esta integral es siempre menor o igual que cero. Okay. Y en particular, si el ciclo es reversible, es igual a cero. Con lo cual, de acá se desprende que si el ciclo es estrictamente irreversible, esto tiene que ser menor estricto que cero. Porque el igual solo vale si el ciclo es reversible. Ok. Entonces, o sea, esto ya lo podríamos tomar como un criterio de espontaneidad, digamos, de un proceso termodinámico. Justamente por ahí vamos, porque justo acá te das cuenta que esta integral no te da lo mismo si el ciclo es reversible o es irreversible. ¿Está bien? Entonces, justamente lo que voy a demostrar esto es que acá, en esta integral, radica el corazón de la segunda ley pensada en términos de entropía. Primero, usamos esta parte para definir esa función de estado que es la entropía. ¿Está? Y después, justamente, usamos esa primera parte y la definición de entropía para demostrar que esta desigualdad se cumple siempre. Es decir, que la diferencia de entropías, que en realidad no es otra cosa que la integral entre estos dos puntos yendo por un camino reversible, es mayor o igual que la misma integral yendo por cualquier otro camino. ¿Está bien? En particular, va a ser igual si seguís otro camino reversible y va a ser mayor estricto si es un camino irreversible. Okay. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, simplemente tomo un ciclo para ir por la línea punteada y volver por la línea llena. Eso es ir de A a B por la línea punteada y volver de B a A por la línea llena. Y yo sé, por lo que demostramos del teorema en la primera parte de la clase, que esa integral es menor o igual que cero. Ahora, esta integral de ciclo la puedo definir como la integral entre A y B, yendo por el camino a la línea punteada, más la integral de B a A, volviendo por el camino reversible. ¿Está bien? Si a esta integral le cambio los límites de integración, lo cual me aparece un signo menos y la paso sumando para la derecha, ¿está bien? Entonces, esta integral yendo por un camino reversible no es otra cosa que la variación de entropía. Y entonces lo que me queda es que la variación de entropía entre A y B es mayor o igual
que la integral de dq sobre t entre los mismos estados yendo por cualquier camino. ¿Está bien? En particular, si es un camino irreversible, esta desigualdad es que es mayor estricta. ¿Para qué me sirve este? Porque si este camino de línea punteada es un proceso adiabático, o si el sistema está aislado de manera tal que no hay intercambio de calor durante ese proceso, acá lo que me dice es que la variación de entropía es mayor o igual que cero. ¿Está bien? Entonces, la definición de entropía me permite formular la segunda ley para cualquier proceso que haga un sistema aislado. ¿Está bien? Para cualquier proceso que esté de alguna manera manejado por fluctuaciones espontáneas de un sistema aislado. Lo que me dice acá que cualquier proceso de un sistema aislado se produce de manera tal que la entropía no disminuye. Es decir, la entropía aumenta si ese proceso es irreversible y es constante si ese proceso es reversible. ¿Está bien? Dado que en general, que es esto que está acá. No entendí esa parte, o sea, entendí que en un proceso aislado la entropía de B es mayor o igual que la entropía de TA, pero esa relación con los procesos reversibles y irreversibles no la entendí. Porque esta desigualdad vale para cualquier proceso. Sí. ¿Está bien? Es mayor estricta para un proceso irreversible y es igual, perdón, es mayor estricta para un proceso irreversible y es igual para un proceso reversible. Sí. ¿Está bien? Porque esta integral es menor estricto que cero para un proceso irreversible y es igual a cero para un proceso reversible. Sí. ¿Está bien? Entonces quiere decir que si este camino en línea punteada es reversible, entonces la integral para ir de A por uno reversible es igual si vas por acá o por acá, entonces la variación de entropía tiene que ser la misma. Pero si este proceso es irreversible, entonces esta integral es menor estricta que cero y que te da como resultado que esta variación es mayor estricta que cero y por lo tanto la entropía de B es mayor que la entropía de A. Ok. O sea, si el sistema está aislado, cualquier evolución de un sistema aislado se produce de manera tal que la entropía no disminuye. Es decir, la entropía aumenta si el proceso es irreversible y es constante si el proceso es reversible. Ah, yo entendí. Dado que en general uno no tiene un sistema aislado, sino que tiene un sistema que puede intercambiar calor y trabajo con su entorno, uno lo que hace es considerar a la suma del sistema más el entorno, ¿está bien? El sistema más el entorno lo voy a llamar universo. Voy a suponer que el universo, así como lo miro, es un sistema aislado, no el universo en el sentido de el conjunto de las estrellas más las cosas, sino acá definimos universo como el conjunto de un sistema más el entorno. ¿Está bien? Entonces un sistema puede intercambiar calor con su entorno, puede intercambiar trabajo, ¿está bien? Pero el sistema más un entorno forman el sistema aislado. Entonces, si el sistema más el entorno forma un sistema aislado, y a ese conjunto de sistema más entorno lo llamo universo, entonces yo puedo formular la segunda ley de la termodinámica diciendo que en cualquier proceso termodinámico, la variación de entropía del universo es siempre mayor o igual que cero. Es decir, la entropía del universo evoluciona de manera tal que o bien se mantiene constante para un proceso reversible o aumenta buscando su máximo para un proceso irreversible. ¿Está bien? Es decir, que cualquier evolución espontánea de un sistema aislado se da de manera tal de tratar de maximizar la entropía.
Y esa es la segunda ley de la termodinámica expresada en términos de entropía. ¿Está bien? Hasta acá, desde un punto de vista termodinámico tradicional, la entropía es una función abstracta vinculada a la transferencia de calor y a la temperatura. ¿Está bien? Que no tiene nada que ver con el desorden. ¿Sí? Vamos a ver la clase que viene cuál sería la conexión con el desorden. ¿Sí? O mejor dicho, cuál sería la conexión entre entropía y estado microscópico. Vamos a ver que definida, cuando uno tiene un sistema microscópico que quiere ser compatible con un sistema macroscópico, la entropía es una relación que me dice cómo se relacionan los estados microscópicos con los estados macroscópicos. ¿Sí? Y vamos a ver, la clase que viene, que la evolución de la entropía hacia su máximo no es otra cosa que se corresponde con la evolución de un sistema a su estado microscópico más probable. ¿Está bien? Que típicamente es el estado microscópico más desordenado, entre comillas. ¿Está bien? Pero bueno, esa discusión la vamos a dejar para la clase que viene. ¿Qué onda hasta acá? Sí, se entendió como la idea, pero después, bueno, nada, hay que volver a revisarlo. Hay que volver a revisarlo y hay que trabajarlo. ¿Está bien? Bueno, si se entendió más o menos la idea, sigo un poquito adelante. ¿Está bien? ¿Quiere que hagamos una pausita de 5 minutos o seguimos? No nos queda mucho. ¿Cómo? Pero bueno, pero como usted diga. No te escuché, David. No, digo que si hay tiempo, tal vez una pausa cortita. Hay tiempo. Nos quedan más o menos 15 a 20 minutos de clase, más las preguntas. Así que si quieren vamos a hacer... bueno, efectivamente, gracias a Lucía que me acaba de avisar, ahora estamos grabando de vuelta y vamos a hablar entonces de cómo calcular la entropía, la variación de entropía para un gas ideal, y vamos a ver dos ejemplos, también con un gas ideal, en donde veamos que se cumple que la variación de entropía del sistema más el entorno, lo que llamamos el universo, es igual a 0 si el proceso es reversible y es mayor a 0 si el proceso es irreversible. ¿Está bien? Entonces, tomemos un proceso infinitesimal. Sabemos que en cualquier proceso infinitesimal las variables de estado van a cambiar y eso va a ser por intercambio infinitesimal de energía. ¿Está bien? El intercambio de energía, la variación de energía del sistema más lo que intercambia con el entorno está regido por la primera ley. ¿Sí? La primera ley lo que me dice es que la variación infinitesimal de energía es igual al calor intercambiado menos el trabajo realizado. ¿Sí? Y también sabemos que durante ese proceso infinitesimal podemos calcular la variación infinitesimal de entropía simplemente calculando el calor yendo por un camino reversible dividido la temperatura. ¿Sí? Esta expresión para el calor la podemos sacar de la expresión de la primera ley. Si pasamos P diferencial de B para el otro lado, me quedaría 1 sobre T por diferencial de U más P sobre T por diferencial de B. ¿Sí? Si en particular usamos que tenemos un gas ideal, entonces la variación de energía de un gas ideal la podemos escribir como N por CB por el diferencial de T, por 1 sobre T, y el cociente entre presión y temperatura para un gas ideal lo podemos escribir en términos de la ecuación de estado de un gas ideal, que es N por R sobre B. Por lo tanto, la variación infinitesimal de entropía me queda 1 sobre T, N por CB diferencial T, más N por R sobre B diferencial de B. ¿Estamos hasta acá? Si ahora el proceso en vez de ser infinitesimal es finito,
lo que tenemos que hacer es integrar esta ecuación a ambos miembros. Cuando yo lo integro a la izquierda, esta variación infinitesimal se me transforma en una variación finita, porque me queda la integral, hago la regla de Barrow, este delta simplemente es S final menos S inicial. Y lo que me queda acá en cada uno de los términos cuando lo integro es un término en donde me queda la integral de diferencial de T sobre la temperatura y la integral de diferencial de B sobre el volumen. ¿Está bien? Entonces fíjense que al expresar el calor usando la primera ley y usar la energía interna en función de la temperatura, entonces acá lo que me queda es la entropía en función de la temperatura y el volumen, y entonces eso lo puedo usar para integrar, para calcular esa integral que al principio no parecía claro cómo lo íbamos a hacer. ¿Está bien? Estas integrales son directas porque la integral de cada una de ellas es un logaritmo, y entonces la variación de entropía me queda simplemente el número de moles por el CB por el logaritmo de la variación de temperatura, la diferencia de las temperaturas, más N por R por el logaritmo de la diferencia de los volúmenes. ¿Está bien? O sea, que la entropía de un gas ideal a temperatura T y a volumen B la puedo calcular, la puedo expresar como N por CB por el logaritmo de T, más N por R por el logaritmo de B, más una constante. ¿Está bien? Porque la entropía se define a menos de una constante. Como esa constante es una constante aditiva que es fija, cuando yo calcule su variación, esa constante se me va y de acá puedo pasar la expresión de arriba. ¿Está bien? O sea, encontré una forma de calcular entropía, la variación de entropía para un gas ideal, usando que justamente la entropía es una función de estado. ¿Sí? Esto después lo pueden usar todo lo que quieran. Ahora veamos, para terminar la clase de hoy, que va a terminar un poquito más temprano, cómo calcular cambios en la entropía no solo de un sistema, sino la entropía de un sistema más el entorno, en dos ejemplos de interés. ¿Está bien? Vamos a tomar en dos ejemplos en los cuales pasamos de tener una presión y un volumen y una cierta temperatura a un estado final en el cual vamos a tener otra presión, otro volumen y la misma temperatura. Esos procesos los vamos a hacer con dos procesos con un gas ideal. El proceso reversible va a ser una expansión isotérmica. ¿Está bien? O sea, vamos a poner nuestro sistema en contacto con una fuente térmica a la misma temperatura y vamos a dejar que el sistema se expanda isotérmicamente, que el gas ideal se expanda isotérmicamente. Como el intercambio de calor no se debe a una diferencia finita de temperatura, ese proceso va a ser un proceso reversible, ¿está bien? Además, el proceso va a ir yendo por procesos, por estados muy cercanos al proceso a estados de equilibrio. Entonces, este sistema, este gas ideal, en su proceso reversible se va a expandir isotérmicamente del estado A hasta el estado B. Y además, vamos a analizar una expansión libre entre el mismo estado inicial y el mismo estado final. ¿Está bien? Pero recuerden que la expansión libre es un proceso irreversible. Durante esa expansión libre el sistema no está en equilibrio y por lo tanto su trayectoria no la podemos dibujar en este espacio, porque dibujar este espacio significa que nosotros le podríamos medir la presión y el volumen, o sea que el sistema está en equilibrio, cosa que no está. Entonces lo dibujamos como una línea punteada que me lleva al sistema desde este punto a este punto que está acá. ¿Se entiende dónde estamos parados y qué proceso vamos a analizar? No entendí mucho la de la línea punteada. La línea punteada es la expansión libre. ¿Te acordás cómo era la expansión libre? Que le sacabas perdón, aumentabas el volumen rápido. Esto de acá, hacías vacío de un lado, le sacabas la trabita y el Sí. sistema se va expandiendo. Ah, está bien, sí. Entre que llega de acá el sistema está en equilibrio. Y cuando está en su estado final también está en equilibrio. Pero en todos los estados intermedios el sistema no está en equilibrio. Se está expandiendo. Sí. ¿Está bien? Entonces,
al no estar en equilibrio, sus variables termodinámicas no están bien definidas. Por eso es que uno lo dibuja acá con una línea punteada. Eso es lo que, como uno dibuja los estados de los procesos que son procesos de no equilibrio. ¿Está bien? Y en ese sentido es un proceso irreversible, porque esta expansión isotérmica, perdón, esta expansión libre es un proceso irreversible. Si vos lo dejás acá, te quedas esperando, no vuelve. ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces, tenemos un sistema termodinámico, un gas ideal, que es mi sistema termodinámico, que va de este estado inicial a este estado final. Y va a ir tanto por un proceso reversible como por un proceso irreversible. ¿Sí? Si yo quisiera, empecemos por el proceso reversible. ¿Sí? Es una expansión isotérmica. Durante esa expansión isotérmica, ¿qué pasa con la energía? Se mantiene constante. Entonces, si la energía se mantiene constante, la primera ley de termodinámica me dice que el calor intercambiado es igual al trabajo realizado. ¿Está bien? Quiere decir que el calor intercambiado por el gas, que es la presión por el diferencial del volumen, el calor intercambiado por el gas va a ser igual al trabajo, que es igual a la presión por el diferencial del volumen. Y como es un gas ideal, lo expreso de esta manera. ¿Sí? Entonces, este es el calor intercambiado durante este proceso reversible, y por lo tanto, la variación de entropía es la integral de este diferencial de calor dividido a temperatura. ¿Sí? Si yo hago esto, acá lo que me queda es la integral de n por r sobre b, diferencial de b, n por r salen afuera, y yo calculo la variación de entropía del gas, y me queda n por r por el logaritmo de b sub b sobre b sub a. Una pregunta. En ese caso, ¿la temperatura no es constante? O sea, ¿no saldría como 1 sobre T? La temperatura es constante, justamente, y esta temperatura que está acá se me cancela con la temperatura de acá. Ah, perfecto, no lo había visto. ¿Está bien? Porque justamente es variación de entropía. Claro, Si sí. yo calculara el calor intercambiado justamente en este caso, como la temperatura es constante, es la variación de entropía por T. Fíjate que el calor intercambiado me quedaría N por R por T por el logaritmo de los volúmenes. Sí. ¿Está bien? Y fíjate que esta expresión no es otra cosa que la versión de esta expresión cuando la temperatura inicial y final es la misma. Fíjate que si T sub B es igual a T sub A, porque el proceso es isotérmico, el primer término se te va y te queda solo el segundo, que es N por R por el logaritmo del cociente, que es lo que habíamos calculado antes. Bien, sí. ¿Está bien? Ahora, el calor intercambiado por el gas es justamente como vos bien me mencionabas, Lucía, es este que está acá, es N por R por T por el logaritmo del cociente de los volúmenes final e inicial. Ahora, este calor, que es el calor que absorbe el sistema para poder convertir en trabajo y expandirse, ¿de dónde lo saca? Del entorno, ¿está bien? De la fuente que está en contacto con mi gas ideal. ¿No es cierto? O sea, si este sistema está absorbiendo 100 joules de calor, es porque esos 100 joules se lo está entregando la fuente. Entonces, la variación de entropía del gas es más Q sobre T, ¿está bien? Pero el entorno está perdiendo calor, entonces la variación de entropía del entorno es menos Q sobre T. La entropía del entorno disminuye. ¿Sí? La entropía del gas aumenta. La suma de las variaciones de entropía me da exactamente igual a cero. O sea, la entropía del gas más la entropía del entorno, la variación de entropía del gas más la variación de entropía del entorno, que es la variación de entropía del universo, en el caso de este proceso reversible, es igual a cero. ¿Lo ven?
Sí. Ahora, ¿cómo sería en la expansión libre? Si yo tengo la expansión libre, acuérdense que el sistema se expande libremente. Además de hacer vacío acá para que no haga trabajo, lo recubríamos con una pared adiabática para que no intercambie calor. Es decir, que el sistema, si yo diseño la presión y el volumen para que sean, en el estado inicial y el estado final, para que sean la misma que en el caso anterior, ¿está bien? Si además el gas es ideal, la temperatura va a ser los mismos. O sea que los estados inicial y final van a ser los mismos. ¿Está bien? La única diferencia es que acá el calor intercambiado es 0. También el trabajo intercambiado. La pregunta que yo les hago es, ¿cuál es la variación de entropía de mi sistema en este caso? Si calor es 0, ¿no tiene que ser también 0 la entropía? Uno podría pensar que si el calor es 0, la entropía también tiene que ser 0, pero eso no sería correcto. ¿Por qué no sería correcto, David? O algún otro que quiera responder. El gas se está expandiendo, entonces ahí la entropía aumenta. ¿Por qué aumenta? Demostrámelo. Aumenta la cantidad de microestados. No estamos hablando de microestados. En La realidad entropía creo no. que Como que si lo pensás como energía interna, Están partiendo todos del lado equivocado. ¿Cuál es el lado correcto para responder mi pregunta? ¿Cuál es el punto de partida, correcto para responder cualquier pregunta? La ¿Sería que el definición. proceso es reversible? ¿Cuál es la definición? El proceso este es claramente irreversible. ¿Está bien? Y el intercambio de calor es 0. Esos son hechos. La pregunta es, si yo quiero calcular la variación de entropía de mi sistema para este proceso irreversible, ¿qué me dice la definición? ¿Me dice que yo calcule la integral del calor intercambiado debido a temperatura? ¿Esa es la definición de entropía? sí. No. La, De vuelta, Eso acuérdense era que el para diablo está en los la- detalles. ¿Cómo? entre dos volúmenes. No, no era. ¿Cuál era la definición de entropía que vimos hace un rato? La variación infinitesimal del... ¿no? Uy, Si yo quiero calcular la variación de entropía entre dos estados, tengo que hacer la integral del calor intercambiado debido a temperatura a lo largo de cualquier transformación o siguiendo qué cosa? una transformación reversible. Siguiendo la transformación reversible. Porque la entropía es una función de estado. Entonces, si bien este proceso es irreversible, si yo quiero calcular la variación de entropía entre este estado inicial y este estado final, hago la pregunta de vuelta. ¿Yo tengo que integrar la cantidad de calor intercambiado en este proceso? ¿O tengo que hacer otra cosa de acuerdo a la definición? tendrías que hacer el intercambio de calor infinitesimal. No, yo creo que como que lo tendrías que conectar, no sé, teóricamente, a un proceso reversible, ¿no? ¿Algo así? Exactamente. Muy bien, David. Lo que me dice la definición de entropía, ¿está bien? Es que si yo quiero calcular la variación de entropía de este sistema, no es la integral del calor intercambiado en este proceso irreversible. Lo que me dice la definición de entropía es que si vos vas de este estado inicial a este estado final y querés calcular la variación de entropía, no es 0 porque el calor es 0, sino lo que tenés que hacer es conectar ambos estados inicial y final con un proceso reversible
y calcular el calor intercambiado por ese proceso reversible. Ese calor intercambiado dividido a temperatura, esa integral te da la variación de entropía. ¿Qué sería conectar esto a un proceso reversible? Conectar esto no, conectar los estados, tenés que conectar, o sea, ¿conocés vos algún proceso reversible que te lleve de este proceso inicial, de este estado inicial a este estado final? ¿Qué tienen en común ¿qué tienen en común este estado inicial y este estado final? La temperatura ¿Qué es? es constante. Es la misma, ¿está bien? Entonces, ¿vos conocés algún proceso reversible que te lleve de este estado inicial a este estado final? No sé. Yo te digo que lo conocés, lo acabás de ver. Esta expansión isotérmica es un proceso reversible que te lleva de este estado inicial a este estado final. Claro, pero no entiendo cómo conectas eso a... Porque eso sí es reversible, lo vimos en el primer ejemplo, pero este sí es Justamente, reversible. lo que te dice la definición de entropía es digamos, vos la variación de entropía, como la entropía es una función de estado, te dice, dados dos estados inicial y final, no importa si el proceso que estás mirando es un proceso irreversible. Si vos querés calcular la variación de entropía, no tenés que usar este proceso, tenés que conectar ambos estados con un proceso reversible. ¿Conocés algún proceso reversible que te conecte estos estados inicial y final? La respuesta es sí, es esta expansión isotérmica. Bueno, entonces calculá la integral de dq sobre t para un proceso reversible que vaya de este estado inicial a este estado final. Bueno, caray, lo acabo de hacer. Es esto de acá. Entonces, la variación de entropía del gas, en el caso de esta expansión libre, es exactamente la misma que en el caso de la expansión isotérmica. ¿Por qué? Porque la entropía es una función de estado. Eso quiere decir que independientemente del camino, solo depende de los estados inicial y final. Y los estados inicial y final son los mismos en este proceso irreversible que en este proceso reversible. Esta es la parte más difícil de la entropía. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, entendí cómo lo conectaste. Entendí bueno, que como es una función de estado se puede hacer esto, pero si vos quisieras, o sea, con este criterio delta S tendrá que ser igual a 0 entonces, en este proceso irreversible. No, justamente, porque en este proceso irreversible, ¿el sistema intercambia calor con el entorno? No. No. Entonces, el entorno no varía su entropía, porque no intercambia ningún calor con el sistema. Entonces, la variación de entropía del gas es positiva, la variación de entropía del entorno es cero, en este proceso irreversible. En el caso anterior, la variación de entropía era positiva, la variación de entropía del gas era positiva, la variación de entropía del entorno era negativa, y la suma te daba cero. Acá, la variación de entropía del gas es la misma que antes, es positiva, pero el entorno no varía su entropía. Entonces, la variación de entropía del universo, que es la suma de ambas, es mayor o estricto que cero. Que es lo que corresponde a un proceso irreversible. Sí, entendí. ¿Te das cuenta? Entonces acá ves
cómo la segunda ley se formula en términos cuantitativos para un proceso reversible e irreversible. ¿Sí? Y esto es un ejemplo en el cual se aplica lo que acabamos de deducir antes, que es que un sistema evoluciona de manera tal que la entropía del universo, de la parte del sistema aislado, nunca disminuye. Bueno, con esto termino la clase de hoy.